Hermano, ¿cómo están? Muy buenos días. El Señor les bendiga. Estamos a la mitad del camino del mes y nos queda poco tiempo ya para ingresar nuevamente a la iglesia, aunque ha habido algunas restricciones por los gobiernos. Por ejemplo, ahorita no están poniéndose los tianguis, pero bueno, esperemos en el Señor que pronto abramos ya este lugar. Muy bien. La predicación del día de hoy se titula de la siguiente manera: ¿A qué lugar pertenezco en la vida? Es decir, entre comillas, entre paréntesis, tendré vida eterna. Y voy a referirme a Juan 3:16. La mayoría de los creyentes lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces por su mente ha pasado las siguientes preguntas? ¿Soy realmente salvo? ¿Soy realmente salva? ¿Estoy preparado, estoy preparada para irme en el rapto? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Por qué nací? ¿Qué lugar ocupo en la vida? Estas y otras tantas preguntas bíblicas como existenciales pasan por la mente del creyente que duda de lo que son, de los planes perfectos de Dios para su vida. Y escucha esta palabra: planes perfectos de Dios. La vamos a ver. ¿Y a qué conclusión ha llegado usted? Quiero mostrarles en la Biblia el propósito por lo que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesús a esta tierra. Y quiero mostrárselos de tal manera que nuestro Señor Jesús confrontó con la duda a las personas a las que se dirigió. Y empecemos con un acontecimiento que le sucedió al Señor Jesús: el joven rico. Esto nos lo refiere Mateo 19 del 16 al 23 y del 25 al 26. Y dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Para tener. Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, todo es posible. Aquí el Señor le presenta tres aspectos de su vida al joven rico. El joven rico plantea la pregunta: para tener vida eterna, ¿qué bien haré? ¿Qué obras tengo que hacer para tener vida eterna? Para tener vida eterna.
El maestro le contesta: mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Los ha guardado usted? Si quieres ser perfecto, todavía el Señor lo lleva más allá. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dado a los pobres y sígueme. Entiende esto, hermano. Los discípulos del Señor no eran hombres ricos, no eran hombres prominentes, eran hombres comunes y corrientes que dejaron sus pocas posesiones, las pocas posesiones que tenían, sus oficios, sus empleos, como en el caso de Mateo, que era un cobrador de impuestos, y siguieron a Jesús. Sus discípulos se sorprendieron y también preguntaron: ¿quién podrá ser salvo? El maestro les contesta: para entrar en la vida eterna, para ser perfectos y ser salvos, para el hombre es imposible. Se ve muy lejos. No creen lograrlo. Pero para Dios todo es posible. ¿Lo cree usted? Eso es para tener vida eterna. Y quiero presentarle otro acontecimiento de nuestro Señor con otro hombre, un hombre prominente, un hombre que conocía muy bien la ley, un rabino, un maestro de la ley. Y quiero referirlo a Juan 3 del 1 al 21. Nicodemo. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hemos tenido concilio, hemos tenido juntas. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor fue al grano. El Señor nunca le dijo: hola Nicodemo, ¿cómo estás? Pasa a la casa, mira, ¿gustas un café? Mira, siéntate. Fue directo el Señor. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le da una explicación. No te maravilles de lo que te dije, que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que esto sea realidad? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de la ley de Israel, y no sabes esto, Nicodemo? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le da una profecía. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y le explica lo que es la condenación. Y esta es la condenación, Nicodemo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estás en pecado, ve tus obras. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Aquí Nicodemo está desubicado con relación a su estilo de vida. Llega de noche para no ser visto por sus colegas fariseos y ser avergonzado. Se sorprende por las señales y los milagros que hace Jesús y se da cuenta que Dios Padre está con Jesús. El Señor lo reprende con relación al nuevo nacimiento, para que pueda ver el reino de Dios, puedas ver. Nicodemo, en tono de sarcasmo, le dice que el nuevo nacimiento natural es entrar en el vientre de la madre y nacer de nuevo. Él creía que ese era el nuevo nacimiento, entrar al vientre de la madre. Pero el Señor Jesús no se refería a ese nacimiento natural, se refería al nacimiento espiritual. Y se lo está diciendo claramente cuando le da la explicación lo que del viento hace. Jesús le refiere que tiene que nacer de agua y del Espíritu para que pueda entrar. No solamente ver, sino entrar en el reino de Dios. Jesús le da una explicación sobre lo que era nacer en espíritu. Porque su estilo de vida estaba limitado a solo intentar interpretar la ley o conocer la ley como un mandato. Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús va más allá del nuevo nacimiento y lo empieza a evangelizar, hasta sacarlo de su error doctrinal. Nicodemo, lo que sabes de la ley, eso hablas. Lo que has visto en tu corta vida, eso testificas. Pero de mi doctrina, de mi testimonio, lo que has sabido de mí, lo que has visto de mí, no testificas, no hablas. Mira, Nicodemo, escucha esto. Esta profecía que te digo es con un propósito, para que todo aquel que cree en mí no se pierda y tenga vida eterna. Y lo referimos ya en Juan 3 del 14 al 15. Nicodemo, además, el que me ha enviado, mi Padre, no me envió para condenar al mundo, sino a salvar a este mundo de pecado. Nicodemo, no crees en mi doctrina, no crees en mí, estás condenado para siempre, Nicodemo. Deja que te explique esta situación. Yo soy la luz del mundo, pero los hombres prefieren vivir en tinieblas, porque sus obras son muy malas. Aborrecen la luz para que por sus obras de maldad no sean reprendidos, no sean llamados de atención, porque piensan que lo que están viviendo en su pecado está bien y prefieren estar en esas tinieblas. Pero ven a la luz. La luz, yo lo soy. Entiéndelo, Nicodemo.
Y quiero referirles a una tercera situación. Y ahora el Señor aquí está hablando de una parábola y se refiere al hijo pródigo. Y lo tenemos en Lucas 15 del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes a los 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se había gastado todo. Vivió en su pecado, vivió en su deleite, en las tinieblas. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara sus cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, reaccionó, entendió, comprendió lo que platicamos el miércoles. ¿Cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En su pensamiento lo tenía, sabía, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, Padre. Y levantándose, puso en práctica lo que había pensado, lo que había razonado, despertó de su acción de pecado, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre le besó. Corrió el padre hacia él. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano. El anillo es importante, ahorita lo vamos a ver. Y calzadlo en sus pies. Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, estaba muerto en pecado y ha resucitado. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, a gozarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, le dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Te las repartí desde un principio. Son tuyas, nada has perdido, todo lo tienes. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aquí en esta parábola, el Señor nos muestra por un lado
un genuino arrepentimiento de aquellas personas que se han separado de la vida, de la verdad que es Cristo. Y por otra parte, un nuevo nacimiento de las personas que reconocen su condición de pecado. Esa es una condición de aquellas personas que reconocen su situación de pecado. Hay dos disyuntivas en este pasaje, hermanos. Los dos hijos, uno bien centrado en lo que quería y en lo que quiere, quién era, quién es. El otro que está completamente desubicado. ¿Qué hago en esta tierra? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Tengo bienes, los voy a despilfarrar, me voy a consumir y voy a conocer el mundo. El desubicado, el menor, quiere conocer el mundo de pecado, las perlas preciosas, dárselas a los cerdos. Hay un detalle en este desubicado. Reacciona y volviendo en sí, entendió en su pensamiento y empezó a maquinar, no cosas malas, sino cosas de arrepentimiento y perdón. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. No solo las pensó, sino que actuó, las puso en práctica y levantándose vino a su padre. Estuvo dispuesto a ser humillado, a ser despreciado, a ser mal visto por los siervos y su propio hermano. Y aquí hay muchos hermanos en la iglesia que a veces son mal vistos, son despreciados por aquellos arrogantes y empiezan a hablar mal de las personas. El desubicado se lleva una sorpresa. Con acciones prácticas se da cuenta que es perdonado. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Usted no hará lo mismo nuestro Señor Jesús? ¿No correrá por usted? ¿No lo besará? ¿No lo perdonará? ¿No habrá misericordia? Hay más. Le puso un anillo en su mano que representaba un acto que aún tenía autoridad sobre los siervos de su padre. No eres un siervo cualquiera. Y cualquiera que vea el anillo que te he puesto, vas a tener autoridad sobre ellos. El desubicado estaba muerto, pero hubo un nuevo nacimiento en su persona. Se había perdido, pero fue hallado. Unos buscan una cosa, como el joven rico, vida eterna. Otros buscan otra situación como Nicodemo. ¿Qué necesito? ¿Qué hago? ¿Qué requiero? Reconozca primero su condición de pecado. Reconozca quién es usted. Hermanos, ¿cuántos de ustedes están en esta condición de las preguntas que les formulé al principio? Pues nuestro Señor Jesús vino a rescatar a todo aquel que en Él cree de corazón, para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Arrepiéntase de sus acciones de pecado. Preséntese delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Pídale perdón. Pida perdón. Reconozca su condición como ese hijo pródigo, no como ese joven rico, no como ese fariseo Nicodemo.
El nuevo nacimiento es ser nueva criatura en Cristo Jesús, ser regenerado, ser transformado, ser santificado, ser otra persona completamente diferente. Que necesito creerle a Dios en la doctrina de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro fuera de Él. En todo el contexto y en toda la situación en esta tierra. Oremos, hermanos. Amado Padre, reconocemos que para ser salvos tenemos que ir a tus pies a pedirte perdón y nacer de nuevo. Ser personas diferentes. Cambiar nuestra mente por una mente renovada. Quitar este corazón de piedra por uno de carne. Reconocer nuestra condición. Reconocer que somos pecadores y que solo tú, Padre Celestial, puedes hacer este cambio por medio de tu amado Hijo Jesús, por medio del Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento, amado Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.